Lección 1. Ideas de decoración del hogar. Suena perfecto. Al planificar nuestro espacio, creo que sería una gran idea instalar una lámpara llamativa sobre la mesa del comedor. Por supuesto, una lámpara única puede servir como punto focal y realzar la estética de toda la habitación. ¿Verdad? Es increíble cómo un solo elemento puede transformar un espacio y aportarle personalidad, haciéndolo más acogedor y elegante. Sí, además, nos permite expresar nuestro estilo personal. Elegir una lámpara que nos encante puede crear un ambiente cálido. Exactamente. Y hay tantas opciones disponibles, desde estilos modernos hasta vintage, que fácilmente podríamos encontrar una que se ajuste a nuestra visión. Por supuesto, y también debemos considerar el tipo de iluminación. La luz ambiental puede crear el ambiente perfecto para cualquier reunión. Excelente punto. No se trata solo de la estética, la funcionalidad de la iluminación es igualmente importante para crear el ambiente adecuado. Sí, un comedor bien iluminado puede hacer que las comidas sean más agradables e incluso mejorar la experiencia gastronómica en general. Claro, exploremos algunas opciones juntos y encontremos la pieza perfecta que refleje nuestro gusto y complemente la habitación. Lección 2. Prácticas de meditación. He estado pensando en la frecuencia con la que medito, hago ejercicios de respiración profunda y trato de reservar al menos 10 minutos cada día para ese propósito. Fantástico. La meditación puede ser una herramienta muy poderosa para controlar el estrés y mejorar el bienestar general. Por supuesto, es increíble cómo tan solo unos minutos de atención plena pueden cambiar tu perspectiva del día. Sí, y la respiración profunda puede ayudarnos a conectar con la tierra, especialmente en momentos caóticos, cuando nos sentimos abrumados. Exactamente. Es como reiniciar la mente, permitiéndonos concentrarnos en el presente en lugar de perdernos en nuestros pensamientos. Por supuesto, incorporar estas prácticas a mi rutina diaria ha marcado una diferencia significativa en mi claridad mental y equilibrio emocional. ¡Qué inspirador! Quizás podríamos crear un horario compartido para que nos responsabilicemos mutuamente y exploremos nuevas técnicas juntos. Me encanta la idea. Aprender diferentes estilos de meditación puede mantener la frescura y la motivación, mejorando aún más nuestra práctica. Sí, además, será emocionante compartir nuestras experiencias y perspectivas a medida que avanzamos en este camino hacia la atención plena. Lección 3. Datos sobre las frutas. ¿Sabías que las cerezas y los melocotones tienen hueso? Es fascinante cómo funciona la naturaleza, pero el hueso definitivamente no es comestible. Sí, es sorprendente. Mucha gente disfruta de la fruta sin darse cuenta de que esos huesos duros tienen una razón de ser: proteger la semilla que contiene. Exactamente. Es curioso cómo el hueso sirve de escudo, asegurando que la semilla pueda eventualmente convertirse en un nuevo árbol. Y es un recordatorio de que no todo en la naturaleza está destinado a ser consumido. Algunas partes juegan un papel esencial en el ciclo de vida de la planta. Cierto, además, es crucial que tengamos cuidado con lo que comemos, ya que algunas semillas pueden ser tóxicas si se ingieren. Por supuesto, saber qué frutas tienen hueso nos ayuda a disfrutarlas con seguridad y apreciar su belleza natural. Y es una excelente forma de iniciar una conversación. Compartir estos datos curiosos puede hacer que la experiencia de degustar frutas sea aún más placentera. Sí,
convierte algo sencillo en una oportunidad para aprender y conectar, haciendo que nuestras comidas sean más enriquecedoras. Por supuesto, así, la próxima vez que disfrutemos de cerezas con melocotones, podremos apreciar no solo su sabor, sino también su fascinante biología. Lección 4. Nuevos hallazgos. ¿Qué compraste? Espero que hayas encontrado algo interesante en el mercado hoy. Bueno, conseguí algunas frutas y verduras frescas que se veían absolutamente deliciosas y no pude resistirme a comprar algunos artículos únicos también. Suena genial. Los productos frescos pueden marcar la diferencia en las comidas que preparamos. ¿Qué tipo de frutas compraste? Encontré unas fresas vibrantes y aguacates maduros que pienso usar en una ensalada más tarde. Los colores son tan atractivos. Suenan increíbles. Me encantan los aguacates, le dan una textura cremosa a cualquier plato. ¿Conseguiste alguna verdura interesante? Sí, compré unos tomates reliquia y un montón de col rizada. Tenía ganas de probar una nueva receta con ellos, así que estoy emocionada. Los tomates Eglon son una excelente opción. Su sabor es muy intenso y dulce en comparación con los tomates comunes. ¿Tienes alguna receta específica en mente? Estoy pensando en hacer una ensalada fresca con un aderezo cítrico para resaltar realmente los sabores de los tomates y las verduras. ¡Qué rico! Las ensaladas frescas son perfectas para el verano. Ya me contarás cómo te queda para que yo también pueda probarlas. Lección 5. Planes de playa. Sí, me encantaría ir a la playa este año. Hace tanto que no siento la arena entre los dedos de los pies. Suena fantástico. La playa es una escapada maravillosa, sobre todo con el sol y el sonido de las olas. ¿A dónde crees que deberíamos ir? He estado pensando en ese hermoso lugar costero que visitamos la última vez. El paisaje era impresionante y el agua tan refrescante. Recuerdo ese lugar. Era perfecto para nadar y relajarse. Además, podíamos disfrutar de algunos juegos de playa, lo que lo hacía aún más divertido. Exactamente. Tengo muchas ganas de jugar al vóley playa y quizás incluso volver a intentar surfear. Es una emoción increíble. Surfear suena emocionante. Solo recuerda traer suficiente protector solar para no quemarnos como la última vez. Buen punto. Protegerse del sol es fundamental, sobre todo cuando pasamos todo el día al aire libre. Sí, también prepararé bocadillos y bebidas para que disfrutemos mientras tomamos el sol. Perfecto. Un día de playa lleno de buena comida y actividades suena como la manera ideal de pasar un día de verano. Lección 6. Consejos de compra. Asegúrate de saber tus medidas antes de ir de compras. Esto te ahorrará mucho tiempo y frustración al probarte ropa. Por supuesto, siempre me resulta útil tener mis medidas a mano, sobre todo al comprar online o en tiendas que no conozco. Exactamente. Probarse la ropa es fundamental para ver cómo queda y se adapta a la tela y puede marcar una gran diferencia en cómo te sientes con un atuendo. Sí, he aprendido a las malas que las tallas pueden variar mucho entre marcas, así que es mejor probar varias opciones. Es cierto. Además, algunos estilos pueden quedar genial en la ropa, pero no favorecer tu figura tanto como pensabas. Exactamente.
Y siempre es buena idea moverse un poco con la ropa para asegurar que sea cómoda para el día a día. Claro, nadie quiere comprar algo que se ve bien, pero que resulta restrictivo o incómodo. Exactamente. Ir de compras debería ser una experiencia divertida, no estresante. Conocer tus medidas realmente ayuda a que sea una experiencia placentera. Y si algo no te queda bien, no dudes en pedir ayuda al personal. A menudo pueden darte valiosos consejos sobre tallas y estilos. Lección 7. Opciones de vecindario. ¡Qué bien! He estado explorando diferentes barrios para mi próxima mudanza. ¿En cuáles estás pensando? He estado investigando un par de áreas que son conocidas por sus comunidades vibrantes y accesibilidad a parques y tiendas. Esas son excelentes características a considerar. Es importante encontrar un lugar acogedor y con muchas comodidades cerca. Sí, quiero poder ir caminando a mi cafetería favorita y tener parques donde relajarme o hacer ejercicio. Exactamente. Un barrio con una buena variedad de actividades y un ambiente agradable puede mejorar muchísimo tu experiencia de vida. Además, estar cerca del transporte público es una gran ventaja. Facilita mucho los desplazamientos y ofrece más oportunidades para explorar. Claro, ¿has encontrado algún barrio que te llame la atención? Sí, hay un área que tiene un gran ambiente comunitario y alberga eventos locales, de los cuales creo que sería divertido ser parte. Suena perfecto. Estar conectado con tu comunidad puede marcar una gran diferencia en cómo disfrutas de tu nuevo hogar. Lección 8. Compras de vestidos. ¿Qué te parece este vestido? Lo vi en la tienda y me pareció precioso. Es realmente impresionante. El color es vibrante y el diseño es muy favorecedor. ¿Cuánto cuesta? Tiene un precio razonable considerando la calidad. Creo que vale la pena la inversión, sobre todo para ocasiones especiales. Estoy de acuerdo. Un vestido tan bonito se puede usar tanto formal como informalmente, lo que lo hace versátil para diversos eventos. Exactamente. Además, tener una prenda destacada en tu armario puede facilitar mucho la preparación para las salidas. Sí, y si te queda bien, te dará esa dosis de confianza que a todos nos encanta cuando usamos algo que nos encanta. Claro, siempre me siento mucho mejor cuando uso algo que me hace sentir bien conmigo misma. Por supuesto, se trata de encontrar las piezas perfectas que reflejen tu estilo personal y te hagan sentir fabulosa. Piensas probártelo. Apuesto a que te quedará aún mejor una vez que lo tengas puesto. Lección 9. Conceptos de expansión. La expansión de fronteras a través de la conquista de nuevas tierras siempre me ha fascinado, especialmente cómo configura las sociedades. Sí, es notable cómo han interactuado diferentes culturas a lo largo de la historia, lo que a menudo ha dado lugar a cambios significativos en el estilo de vida y el gobierno. Exactamente. Una figura destacada en este contexto es Walter Camp, quien fue jugador de Yale y jugó un papel fundamental en el desarrollo del fútbol americano. ¡Qué conexión tan interesante! Sus innovaciones no solo influyeron en el deporte, sino que también reflejaron los cambios culturales más amplios de la época. Por supuesto, el deporte puede servir como un reflejo de la sociedad, mostrando valores como el trabajo en equipo, la competencia e incluso el orgullo nacional.
Sí, es fascinante cómo la evolución del deporte suele ir en paralelo con la expansión de territorios y los intercambios culturales. Y las lecciones aprendidas de estas expansiones históricas pueden orientar nuestra comprensión de la cooperación y el conflicto en el mundo actual. Exactamente. Al estudiar el pasado, podemos comprender cómo afrontar los desafíos del presente con mayor eficacia. Qué cierto, es fundamental recordar que la historia no se trata solo de fechas y eventos, refleja las experiencias y relaciones humanas a lo largo del tiempo. Lección 10. Entornos de apoyo. He aprendido que rodearte de personas que te apoyan realmente puede animarte a alcanzar tus metas y superar desafíos. Por supuesto, contar con un sólido sistema de apoyo influye significativamente en nuestra motivación y resiliencia durante los momentos difíciles. Exactamente. Es increíble cómo unas palabras de aliento de amigos o familiares pueden levantarte el ánimo e inspirarte a seguir adelante. Sí, cuando nos rodeamos de positividad, creamos un ambiente donde podemos prosperar y perseguir nuestras pasiones. Y esas personas que nos apoyan a menudo nos hacen responsables, animándonos a seguir en el buen camino y alcanzar nuestras ambiciones. Por supuesto, es importante elegir amigos que crean en nosotros y en nuestro potencial, ya que eso fomenta el crecimiento y la confianza en uno mismo. Estoy totalmente de acuerdo. Es crucial distanciarnos de la negatividad, que puede drenar nuestra energía y motivación. Sí, cultivar relaciones con personas inspiradoras puede llevar a una vida más plena y productiva en general. Así que sigamos animándonos unos a otros y construyamos una red de positividad y apoyo mientras perseguimos nuestros sueños. Lección 11. Restauración de energía. Un momento. Bueno, tómate tu tiempo. Creo que ya debería haber vuelto la luz. Puedes comprobarlo. Claro, echaré un vistazo, pero espero que todo vuelva a funcionar porque ha sido bastante incómodo sin electricidad. Lo sé, es increíble cuánto dependemos de la electricidad para nuestras actividades diarias, desde cocinar hasta conectarnos con los demás. Exactamente. Estaba preparando la cena cuando se fue la luz, y eso arruinó por completo mis planes para la noche. Sí, es frustrante cuando ocurren cortes inesperados, pero con suerte, solo será un problema temporal. Estoy de acuerdo. Esperemos que la luz vuelva pronto para que podamos retomar nuestras rutinas habituales sin interrupciones. Sí, cuando todo vuelva a la normalidad, podremos disfrutar de una buena comida juntos y ponernos al día con nuestros programas favoritos. Suena perfecto. Una tarde acogedora en casa siempre es una excelente manera de relajarse después de un día ajetreado. Por supuesto, crucemos los dedos para que la luz vuelva pronto y podamos volver a disfrutar de la noche. Lección 12. Fiestas temáticas de playa. Siempre me han encantado las fiestas playeras. Le dan un toque divertido y relajado a cualquier reunión. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. Hay algo tan alegre en los colores, la decoración y el ambiente que hacen que las fiestas en la playa sean inolvidables. Exactamente. La combinación de sol, arena y buena compañía crea la receta perfecta para un evento memorable. Sí, además, puedes ser creativo con juegos de playa, bebidas tropicales y deliciosos bocadillos que combinen a la perfección con la temática.
Es cierto, incorporar elementos como antorchas tiki y música playera realmente mejora la experiencia. Por supuesto, se trata de crear un ambiente festivo que permita a todos relajarse y disfrutar. Y no olvidemos la vibrante ropa playera. Todos lucen muy alegres con sus conjuntos veraniegos y chanclas. Sí, anima a la gente a expresarse y a disfrutar del espíritu playero. ¿Qué te parece si organizamos una fiesta playera pronto? Sería genial reunir a todos para un día lleno de diversión. Lección 13. Recibos y transacciones. Ya terminé de comprar. ¿Me das el recibo, por favor? Claro, aquí tienes tu recibo. ¿Necesitas algo más antes de irnos? No, eso debería ser todo por ahora. Solo quería asegurarme de llevar un registro de mis compras. ¡Qué inteligente! Guardar los recibos ayuda a presupuestar y a devolver artículos si es necesario. Exactamente. Siempre es bueno tener un registro, sobre todo para compras grandes. Sí, además, te da una visión más clara de tus hábitos de gasto a lo largo del tiempo. Claro, entonces, vamos a la cafetería a celebrar nuestras compras. Sí, un capricho suena perfecto después de un día productivo. Vamos a disfrutar de un café y unos pasteles. Genial idea. Qué ganas de relajarme y charlar sobre nuestros hallazgos mientras disfrutamos de unas delicias. Lección 14. La conservación importa. Es una gran sugerencia priorizar la conservación, ya que debemos proteger activamente nuestro entorno natural para las generaciones futuras. Por supuesto, la belleza de la naturaleza enriquece nuestras vidas y tenemos la responsabilidad de asegurar que se mantenga intacta. Correcto. Cada pequeña acción que realizamos puede tener un impacto significativo, ya sea reduciendo el uso de plástico o apoyando iniciativas locales de conservación. Sí, es inspirador ver cómo las comunidades se unen para participar en campañas de limpieza y plantaciones de árboles. Por supuesto, estos movimientos de base no solo protegen el medio ambiente, sino que también fomentan el sentido de comunidad y la concienciación entre las personas. Y educarnos sobre la vida silvestre y los ecosistemas locales es esencial para entender cómo protegerlos de manera efectiva. Exactamente. Cuanto más aprendamos, mejor preparados estaremos para promover políticas que protejan nuestros recursos naturales. Además, involucrar a las generaciones más jóvenes en los esfuerzos de conservación puede inculcar un sentido de administración y responsabilidad hacia el planeta. Si inspiramos a los jóvenes a apreciar la naturaleza, será más probable que continúen con estos esfuerzos en el futuro. Lección 15. Nuevas oportunidades. Eso suena prometedor. ¿Planean abrir nuevas oficinas allí o se trata más bien de ampliar las existentes? Por lo que he escuchado, definitivamente están buscando establecer nuevas ubicaciones, lo que realmente podría mejorar su presencia en el mercado. ¡Qué emocionante! Expandirse puede generar más oportunidades laborales y ayudar a la empresa a prosperar en diferentes regiones. Por supuesto, es una estrategia que también puede fomentar la colaboración entre equipos de distintas ubicaciones.
Correcto. Con la infraestructura adecuada, pueden aprovechar el talento local y adaptarse a las necesidades de las diferentes comunidades. Sí, además, las nuevas oficinas pueden generar una energía renovada que a menudo aporta innovación y creatividad al equipo. Exactamente. Se trata de aprovechar esos nuevos espacios para inspirar la colaboración e impulsar el progreso. Y me imagino que invertirán en formación y recursos para garantizar que todos estén en sintonía. Por supuesto, una base sólida es clave para una expansión exitosa y parece que van por buen camino. Lección 16. Búsqueda de apartamento. Para reunir toda la información que necesito para mi búsqueda de apartamento, he estado explorando varios vecindarios y sus comodidades. Parece una buena idea. Es fundamental considerar no solo el apartamento en sí, sino también los alrededores y lo que ofrece. Exactamente. Quiero encontrar un lugar cómodo y práctico que me facilite la vida diaria. Y no olvides consultar las opciones de transporte público y los supermercados cercanos. Pueden marcar una gran diferencia. Por supuesto, tener acceso a servicios esenciales cerca puede ahorrar mucho tiempo y molestias a largo plazo. Además, explorar los parques y áreas de recreación locales puede ayudarle a garantizar que tendrá lugares para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Excelente punto. Quiero sentirme conectado con mi comunidad, y los espacios al aire libre sin duda pueden enriquecer esa experiencia. Sí, parece que le estás dedicando mucho tiempo, lo cual es importante para encontrar la opción ideal. Gracias. Agradezco su apoyo. Los mantendré informados sobre mi progreso a medida que continúo con esta búsqueda. Lección 17. Planificación de viajes. Hola, estoy pensando en planificar un viaje el próximo mes y me encantaría escuchar cualquier sugerencia que tengas sobre dónde ir. Suena emocionante. Dependiendo del tipo de experiencia que busques, hay muchísimos destinos increíbles para considerar. Por supuesto, estoy abierto a todo, ya sea una escapada relajante a la playa o una escapada aventurera a la montaña. Bueno, si te interesa la naturaleza, un parque nacional podría ser una opción fantástica. Hay vistas impresionantes y muchísimas actividades al aire libre. Sí, caminar y explorar la naturaleza suena atractivo. ¿Tienes algún parque en mente? ¿Qué tal Yellowstone? Es famoso por sus impresionantes paisajes y sus características geotérmicas únicas. ¡Qué idea tan genial! Siempre he querido ver los géiseres y la vida silvestre de allí. Parece una experiencia inolvidable. Claro, solo asegúrate de planificar con antelación, ya que puede haber mucha gente en temporada alta. Buen punto. Empezaré a buscar alojamiento y a crear un itinerario para aprovechar al máximo mi tiempo allí. Lección 18. Experiencia de compra. Genial. ¿Encontraste todo lo que necesitabas durante tus compras o te costó encontrar algunos artículos? Sí, en general logré encontrar lo que buscaba, pero no pude encontrar una marca particular de cereal que me encanta. Eso siempre es frustrante. Parece que ciertos productos pueden ser difíciles de conseguir, sobre todo cuando realmente los quieres. Exactamente. Me parece útil consultar en línea antes de ir para ver si lo tienen en stock, pero a veces no funciona.
Sí, es un poco arriesgado, ¿verdad? Nunca se sabe si la tienda tendrá lo que buscas, aunque esté publicado en línea. Claro, al menos encontré casi todo lo esencial, así que no fue una pérdida total. Eso es lo importante. Cubrir lo básico puede marcar una gran diferencia en tu semana. Por supuesto, y disfruté recorriendo los pasillos, descubriendo nuevos productos por el camino. Esa es la parte divertida de ir de compras. Encontrar algo inesperado puede hacer que el viaje valga la pena. Lección 19. Profesionalismo. Realmente aprecio el énfasis en el profesionalismo en nuestro lugar de trabajo. Crea un ambiente muy positivo para todos los involucrados. Por supuesto, cuando las personas muestran respeto y dedicación, se fomenta una cultura de excelencia que beneficia a todo el equipo. Sí, es inspirador ver cómo el profesionalismo puede mejorar nuestro trabajo y mejorar la colaboración entre colegas. Exactamente. Cuando todos nos comprometemos a mantener altos estándares, nos motiva a esforzarnos al máximo. Y constituye un gran ejemplo para los nuevos miembros del equipo, ayudándolos a comprender las expectativas desde el principio. Por supuesto, es crucial para construir un equipo cohesionado que se apoye mutuamente y luche por el éxito juntos. He notado que cuando todos nos centramos en el profesionalismo, también mejora nuestra comunicación y habilidades para resolver problemas. Sí, la comunicación abierta y respetuosa es clave para abordar los desafíos con eficacia y eficiencia. Definitivamente haré mi parte para mantener este estándar y alentaré a otros a hacer lo mismo. Lección 20. Descubrimiento de librerías. Sí, hay una librería en el centro que descubrí recientemente y tiene una amplia gama de géneros para elegir. ¡Qué maravilla! Siempre es emocionante encontrar un lugar que ofrece una selección diversa de libros para todos los gustos. Exactamente. Me encanta poder explorar diferentes categorías, desde ficción hasta no ficción, e incluso algunos géneros menos conocidos. Y hay algo especial en apoyar a las librerías locales. A menudo tienen un encanto único y un personal experto. Por supuesto. Además, muchos organizan eventos como lecturas de autores y clubes de lectura, que pueden ser una excelente manera de conectar con otros. Sí, siempre me ha gustado asistir a esos eventos. Son una oportunidad maravillosa para conocer a otros amantes de los libros. Y descubrir nuevos autores o títulos a través de las recomendaciones del personal puede dar lugar a grandes aventuras de lectura. Exactamente. Aprecio que el personal sea apasionado por los libros, hace que la experiencia sea mucho más agradable. Creo que planearé una visita pronto y veré qué novedades tienen. Lección 21. Cuidado de las plantas. ¿Con qué frecuencia riegas tus plantas? He estado intentando encontrar el equilibrio adecuado para mantenerlas sanas y prósperas. Los riego todas las mañanas y todas las noches para asegurarme de que reciban suficiente humedad, especialmente durante los calurosos meses de ¡Qué verano. rutina tan buena! He notado que regarlas con regularidad realmente marca la diferencia en su crecimiento y salud general. Sí, también es fundamental vigilar el suelo. A veces, dependiendo del clima, necesita un poco más de atención. Exactamente. El exceso de riego puede ser igual de perjudicial, por lo que es fundamental comprender las necesidades de cada planta. Por supuesto, algunas plantas prefieren condiciones más secas,
mientras que otras prosperan con más humedad, así que se trata de encontrar ese equilibrio. He estado experimentando con diferentes programas de riego para ver cuál funciona mejor para mis plantas. ¡Qué buen enfoque! Observar su respuesta puede ayudarte a adaptar tu rutina de cuidado según corresponda. Me encanta aprender sobre las plantas y sus necesidades. Es gratificante verlas florecer con el cuidado adecuado. Lección 22. Vida silvestre en el patio trasero. Hay ardillas en tu jardín. He notado que últimamente parecen estar bastante activas en mi zona. A veces veo un mapache o una ardilla deambulando por ahí, pero las ardillas son definitivamente los visitantes más frecuentes. ¡Qué interesante! Puede ser muy entretenido verlos jugar y corretear buscando comida. Claro, me encanta ver sus travesuras. Son muy curiosos y siempre parecen estar tramando algo. Y es sorprendente lo adaptables que son a diferentes entornos, aprovechando al máximo cualquier recurso que puedan encontrar. Sí, pueden ser muy inteligentes y a menudo encuentran maneras de sortear obstáculos para alcanzar sus bocadillos. Los he visto trepar árboles e incluso saltar de rama en rama con tanta agilidad. Exactamente. Es un placer observarlos en su hábitat natural, prosperando en nuestros jardines. Me pregunto qué otros animales salvajes pueden estar acechando. Siempre es una sorpresa descubrir nuevos visitantes. Lección 23. Perspectivas de la justicia. Andy dijo que los casos criminales deberían decidirse según las opiniones de 12 hombres honestos que conocieran el crimen, la víctima y las circunstancias que lo rodearon. Es una perspectiva convincente. Resalta la importancia de contar con un jurado que represente a una muestra representativa de la sociedad para garantizar la imparcialidad. Por supuesto, la perspectiva de un jurado puede proporcionar un contexto valioso que va más allá de las pruebas presentadas ante el tribunal. Y tener opiniones diversas puede ayudar a evitar que los prejuicios influyan en el veredicto, promoviendo la justicia para todas las partes involucradas. Exactamente. Es crucial que el jurado comprenda los matices de cada caso, ya que cada crimen tiene su propia historia. Sí, un jurado bien informado puede deliberar con mayor eficacia y, en última instancia, tomar decisiones que reflejen los valores de la comunidad. Es fascinante cómo el sistema de justicia se basa en el juicio colectivo de los ciudadanos comunes para defender la equidad. Por supuesto, enfatiza el papel de la participación comunitaria para garantizar que se haga justicia. Creo que este enfoque es esencial para mantener la confianza pública en el sistema jurídico. Lección 24. Destinos de ensueño. Me estás dando ganas de ir también. Otro lugar de ensueño en mi lista de Santorini con sus impresionantes puestas de sol y su hermosa arquitectura. Santorini es absolutamente impresionante. Los edificios blancos contra el azul profundo del mar crean una escena pintoresca. Sí, he visto infinidad de fotos, pero solo puedo imaginarme lo fascinante que debe ser en persona, sobre todo al atardecer. Los atardeceres son famosos por algo. La gente se reúne en diferentes miradores solo para captar el momento en que el cielo se ilumina. Puedo imaginarlo ahora, con el sol ocultando el horizonte y proyectando un resplandor dorado sobre la isla. Suena mágico. Además, explorar las encantadoras calles y disfrutar de la gastronomía local sería una experiencia inolvidable. Por supuesto, me encantaría probar auténticos platos griegos mientras disfruto de las vistas desde un restaurante junto al acantilado.
Sí, cenar con vistas hace que la comida sea aún más especial. Sin duda deberíamos planear un viaje juntos algún día. Sería increíble. Sigamos soñando y quizás lo hagamos realidad pronto. Lección 25. Comprensión de las enfermedades. Es alarmante cómo algunos animales pueden contraer enfermedades. Una de ellas es la rabia, que es bastante grave. Sí, la rabia es una enfermedad que a veces se presenta en la vida silvestre y puede transmitirse a los humanos a través de mordeduras. Exactamente. Es fundamental que las personas sean cautelosas y conscientes de los riesgos, especialmente al interactuar con animales callejeros. Por supuesto, la vacunación es esencial para las mascotas a fin de prevenir la propagación de la rabia, protegiendo tanto a los animales como a las personas. Y la educación sobre este tema puede ayudar a las comunidades a comprender la importancia de tener una mascota responsable. Sí, es fundamental concientizar sobre los síntomas de la rabia y las medidas a tomar en caso de mordedura. Estoy totalmente de acuerdo. Comprender estas enfermedades puede ayudarnos a protegernos eficazmente a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Por supuesto, al estar informados, podemos contribuir a un entorno más saludable para todos. Es un problema grave, pero con el conocimiento y las precauciones adecuadas, podemos minimizar los riesgos asociados con la rabia. Lección 26. Ideas para castillos. Trajo algunas ideas increíbles para un castillo en la colina, y el castillo de Pellet es definitivamente un concepto cautivador. Suena intrigante, pero me imagino que no sería un castillo con corrientes de aire, como solemos imaginarnos los castillos históricos. Exactamente. Los diseños modernos pueden incorporar mejor aislamiento y características innovadoras para mantener la comodidad durante todo el año. Sí, es fascinante cómo la arquitectura puede combinar elementos históricos con las necesidades contemporáneas de comodidad y funcionalidad. Y piensan en las vistas desde la cima. Un castillo en la colina ofrecería impresionantes vistas del paisaje circundante. Por supuesto, sería el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la naturaleza, además de tener un ambiente majestuoso. Me encanta la idea de crear espacios dentro del castillo que reflejen tanto elegancia como calidez, convirtiéndolo en un lugar acogedor. Por supuesto, sería fundamental diseñar espacios para reuniones y celebraciones, asegurándose de que se sientan vibrantes y vibrantes. Sigamos soñando con este castillo. ¿Quién sabe qué proyectos creativos se nos ocurrirán en el futuro? Lección 27. Mercado de objetos de colección. Puedes vender objetos de colección por $100 en tu tienda o en línea, especialmente con catálogos que muestren el valor de los artículos. Es cierto, un catálogo bien organizado puede atraer a compradores serios que buscan artículos de colección específicos. Exactamente. Ayuda a generar confianza y legitimidad, permitiendo que los clientes vean el valor y los detalles de cada artículo. Además, exhibir artículos en línea puede llegar a un público más amplio, lo que aumenta las posibilidades de realizar ventas. Sí, con las estrategias de marketing adecuadas, los coleccionistas pueden conectar con entusiastas de todo el mundo. Además, organizar eventos o subastas puede generar entusiasmo en torno a artículos raros y atraer a compradores potenciales. Es un mercado dinámico y mantenerse informado sobre las tendencias puede ayudar a los vendedores a ajustar sus estrategias de manera efectiva. Por supuesto, comprender los intereses de los coleccionistas es clave para desenvolverse con éxito en este negocio.
Exploremos juntos el mundo de los coleccionables. Hay muchísimo que aprender y descubrir. Lección 28. Pasatiempos e intereses. ¡Qué interesante! ¿Qué pasatiempos has estado probando últimamente? He estado experimentando con la pintura e incluso tomé algunas clases en línea para mejorar mis habilidades. Es fantástico. Pintar puede ser una forma muy terapéutica de expresar la creatividad y relajarse. Sí, me resulta increíblemente relajante crear algo desde cero y me permite explorar diferentes estilos. Me lo imagino. ¿Has probado alguna técnica o medio específico, como acuarelas o acrílicos? He estado usando principalmente acrílicos, ya que se secan rápidamente y permiten hacer capas, lo cual realmente disfruto. Suena muy divertido. Siempre he admirado a los artistas que pueden transformar un lienzo en blanco en una obra hermosa. Gracias. Sigo aprendiendo, pero cada cuadro es como una nueva aventura y me encanta el proceso. Me alegra saber que lo estás disfrutando. Me encantaría ver algo de tu trabajo cuando estés listo para compartirlo. Lección 29. Productos de belleza. Genial. ¿Qué tipo de productos de belleza has creado últimamente? Tengo curiosidad por tus creaciones. He estado experimentando con ingredientes naturales para crear algunos productos para el cuidado de la piel, como humectantes y mascarillas faciales. Suena increíble. Usar ingredientes naturales puede ser muy beneficioso para la piel y, además, es ecológico. Por supuesto, me encanta saber exactamente qué contienen los productos que uso, y es divertido adaptarlos a mi tipo de piel. Sí, además, fabricar tus propios productos puede ahorrarte dinero a largo plazo en comparación con los productos comprados en tiendas. Exactamente, y disfruto el proceso de mezclar diferentes ingredientes y ver cómo funcionan juntos. ¿Has desarrollado alguna receta favorita que te parezca especialmente efectiva? Sí, he creado una mascarilla de miel y avena que deja mi piel suave y rejuvenecida. Suena delicioso. Me encantaría probarlo. Es impresionante cómo los productos de belleza caseros pueden ser divertidos y beneficiosos. Lección 30. Discusiones políticas. Que no sea de Madame Thatcher, ese no es el problema que reconozco. Cuando los miembros del partido discuten políticas, la cosa puede ponerse bastante tensa. Sí, los debates políticos a menudo suscitan opiniones fuertes, y es esencial analizarlos de manera reflexiva. Exactamente. Comprender diferentes perspectivas puede llevar a conversaciones más productivas y a una mejor toma de decisiones. Y es fundamental escuchar activamente, ya que esto fomenta el respeto y abre la puerta al diálogo constructivo. Por supuesto, entablar conversaciones reflexivas puede ayudar a superar las diferencias y encontrar puntos en común. Sí, y es importante recordar que cada uno tiene sus propias experiencias que moldean sus puntos de vista. Exactamente. Eso es lo que hace que estas conversaciones sean tan enriquecedoras y enriquecedoras. Estoy de acuerdo. Siempre es beneficioso abordar las conversaciones con la mente abierta y ganas de aprender. Sigamos participando en estos diálogos, nos ayudan a crecer y a comprender mejor el mundo.